buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos a Son Nuestros Hijos, el espacio de ECA, de la Asociación de Educadores contra el Adoctrinamiento, para Multicanal Radio. Hoy vamos a empezar directamente porque tenemos un programa repleto de contenido. Vamos a empezar directamente con las noticias a cargo de Alicia Rubio. Adelante, Alicia. Los padres libramos una difícil y desigual batalla contra fuerzas muy poderosas que nos rebasan en número, en medios, en dinero y en influencia. Y naturalmente lo hacemos por nuestros hijos. Y sucede en todo el mundo. Estas noticias son para saber qué está pasando en el resto del mundo con todo el tema del adoctrinamiento escolar, del abuso a los niños, todas estas políticas que van a por los menores, a hacerles un daño enorme. Para que veamos qué suceden en otras partes del mundo y para que tomemos nota, porque lo que sucede hoy en un sitio sucederá mañana aquí en España. Una de las cosas interesantes que ha pasado es que una emisora nacional de Australia, que recibe de sus contribuyentes $1 millón anuales, se dedicaba a hacer la famosa hora del cuento drag queen, la drag queen History Hour, que consiste en que unos adultos vestidos de mujeres, pues precisamente son los que tienen que contarles cuentos, normalmente con bastante ideología de género, a niños de 3, 4, 5, 6 años. Entonces lo iban a sacar incluso en la radio. Bueno, pues parece ser que la opinión pública ha conseguido echar atrás ese despropósito, aunque ha habido muchas voces que han dicho que esto es una vergüenza, que esto es un ataque odioso y ofensivo contra la comunidad LGTBI, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que el sentido común ha llevado a retirar ese programa que se iba a hacer. Otro de los casos interesantes que está pasando en Estados Unidos, concretamente en Connecticut, es que están empezando a poner máquinas dispensadoras de tampones y de compresas para los hombres trans que tienen vagina. En algunos de los centros, pues lo que han hecho los críos ha sido romper esos dispensadores que están en los servicios masculinos con tampones, porque les parece que no es adecuado a los propios críos. Otro de los grandes problemas con este tema trans que está sucediendo también en Estados Unidos, en bastantes estados, es que los profesores y los centros educativos no informan a los padres sobre el género de sus hijos, sobre el cambio de género de sus hijos, y son los últimos en enterarse, porque estos protocolos dicen que no hay por qué contárselo a los padres, que puede suponer un problema. Naturalmente el problema es cuando los padres se enteran y la cosa está ya avanzada y no han sido partícipes ni han podido hacer nada para evitar o para influir en la decisión de su hijo. Aquí también tenemos protocolos de ese tipo, porque supone que los padres vamos a hacer una interferencia y recomiendan en los centros que no se cuente. Otro enorme problema que tenemos los padres es las redes sociales y todo lo que nuestros hijos ven en las redes y que nadie es capaz de frenar. Contamos aquí que Mark Zuckerberg, el famoso ideador de Facebook, fue llamado a la audiencia del Senado de Estados Unidos para explicar qué estaba haciendo él sobre la explotación sexual de los niños online. Y lo cierto es que Mark Zuckerberg, que es capaz de quitar un montón de perfiles de personas que le parecen molestas, que no tienen la ideología que tiene él, sin embargo es incapaz de quitar perfiles que están abusando de niños, que los están incitando al suicidio, que los están llevando a terribles problemas. De hecho, cuando el senador que le hizo comparecer le preguntó si iba a pedir perdón por no hacer nada a ese respecto, había un montón de padres allí, de niños, pues que se habían suicidado y que se habían metido en unos líos terribles con las redes, mientras Zuckerberg no hacía absolutamente nada. De hecho, todo comenzó con un estudio en el que se demostró que la mayoría de los críos, sobre todo los adolescentes, pasan más de 5 horas en las redes sociales, y los niños que tienen esas características tienen un 60% más de probabilidades de tener pensamientos suicidas, de hacerse daño a sí mismo, de tener una visión negativa de su cuerpo y de verse implicados en temas de abuso sexual. El asunto es por qué no se hace algo y por qué no se controlan estas redes y cómo es posible que para unas cosas funcione tan bien el control y para otras
muchísimo más graves y muchísimo más importantes, como es la salud mental de nuestros hijos, la inocencia de nuestros niños, no se haga absolutamente nada. Otro de los problemas que tenemos los padres con todos estos ideólogos de género, todos estos reinventadores de la historia, es que ahora se está reescribiendo la historia al estilo trans y ya empiezan a salir expertos que dicen que había personas trans, descubren personas trans en la historia, releen la historia, reinventan. Entonces, por ejemplo, están diciendo que los guerreros anglosajones había muchos que eran trans, simplemente porque han encontrado una mujer que estaba enterrada con las armas, que a lo mejor eran pues, de su marido o de su familia, no sabemos, pero bueno, que es trans. Están diciendo ya que el emperador Heliogábalo era trans. Están diciendo también que el propio Jesucristo pudiera ser alguien que tenía un cuerpo trans, que la faraona del antiguo Egipto, Hatshepsut, es la figura transgénero primera documentada de la historia. Es decir, los historiadores transactivistas están reinventando hacia atrás una historia que realmente no ha existido. Esto es una tendencia, pues eso, a alabar el pasado porque no era suficientemente inclusivo y era sexista, y contar una serie de cosas que no son verdad, pero naturalmente esto se lo van a contar a nuestros hijos, como de repente autores, tanto escritores como inventores, como personas de relevancia, de repente era más importante su presunta sexualidad, de repente que si eran homosexuales, que si no eran, que la labor que habían hecho, tanto sus obras como sus descubrimientos. Pues vamos ahora a reinventar la historia al estilo trans. Eso nos viene. Otra noticia que también se las trae y que es parecida a la noticia que dimos el otro día sobre que la ONU ha elegido para decidir los protocolos que se van a llevar a cabo con las personas que dicen que son transexuales a un comité de 22 personas, entre las cuales hay un montón de transexuales. Médicos solamente hay 10 y en realidad mayoritariamente son activistas, con lo cual los protocolos no tienen nada que ver ni con la medicina ni con el bienestar, sino con el activismo. Pues en este caso el distrito escolar de Virginia, en Estados Unidos, pone a terapeuta sexual, sobre todo especialista en actos de esclavitud sexual, de sadomasoquismo y tal, lo pone para decidir, para dictaminar si las quejas de los padres sobre los libros de texto que puedan ser inapropiados, pues lo son o no lo son. Es decir, ponen a un individuo al que pues sus terapias sexuales van relacionadas con el sadomasoquismo, etcétera, con lo cual cualquier cosa inapropiada sexual para los niños pues le parecerá seguramente estupenda. Es decir, ¿qué pinta este señor siendo precisamente el que decide si las quejas de los padres tienen sentido o no tienen sentido? En Polonia, pues con el nuevo gobierno pintan bastos para el respeto a la inocencia de los niños y a su sensibilidad y para los derechos de los padres, porque tienen ahora una nueva ministra polaca para la igualdad que está ya incluyendo los contenidos LGTBI y la comunidad LGTBI en los textos, en los colegios, y además encima también se está avanzando en el tema de la educación sexual. Es decir, en cuanto vienen los activistas, pues los países que aún respetaban todo este tipo de cosas entran en este círculo de locura y en este círculo de falta de respeto a los niños y a los padres, porque no tiene nada que ver el respeto a las personas LGTBI con que se adoctrine a los niños en contenidos inapropiados, ni tiene nada que ver las clases de educación sexual que se dan actualmente con nada que favorezca a los niños. Y eso lo sabemos los padres y eso lo tenemos que frenar. Finalmente, decir que hay un estudio sobre el índice de libertad del Fondo Beckett para la libertad religiosa que afirma que la mayoría de los americanos se oponen a que las escuelas utilicen los pronombres elle y que se dirijan así a los niños. Es decir, que realmente la gente no acepta las políticas de género ni les gustan, o sea, vienen impuestas desde arriba y te las tienes que comer, te guste o no te guste. ¿Por qué? Porque los activistas mandan más que los padres sobre sus propios hijos. Esa es la realidad. Entonces, bueno, dejamos estas noticias, unas alentadoras, otras desalentadoras, pero que desde luego demuestran que la batalla es global y que van a por nuestros niños.
Muchas gracias, Alicia. Ha sido muy interesante lo que nos has contado. Y vamos a comunicaros que a partir de ahora iniciamos una serie de espacios dedicados al adoctrinamiento. El adoctrinamiento puede ser de género, lingüístico, sobre historia, climático, cultural o LGTBI. ¿Cómo? ¿Dónde se hace? Se hace pues en el sistema educativo, que es lo que más nos preocupa, pero se puede hacer de muchas maneras. En el sistema educativo con clases, talleres o, por ejemplo, libros de texto, pero también en las redes sociales. Por ejemplo, cuando le compras a tu hijo una camiseta con la bandera LGTBI, el logo, pues está siendo adoctrinado. ¿Qué es adoctrinamiento? Etimológicamente, adoctrinamiento viene del latín, adoctrinar viene del latín, inculcar a alguien ideas. Conocimientos viene de la preposición hacia, y doctrina, que se entiende por doctrina. Aquí se entiende ciencia o sabiduría. Según la RAE, instruir a alguien en el conocimiento o enseñanzas de una doctrina. También inculcar determinadas ideas. ¿Veis que dice instruir y que dice inculcar? Ahí ya tenemos una idea de que hay una falta de libertad, ¿no? Y que no son verdades científicas, son ideas, opiniones, doctrinas, una ideología. Hay lo que dice la psicología, porque la psicología se ha preocupado del adoctrinamiento, yo soy psicóloga, se ha preocupado sobre todo en psicología social, en relación al adoctrinamiento en las sectas. Se entiende por adoctrinamiento, como también entendido como persuasión coercitiva, o sea, influir obligando, tratar de aislar psicológica o socialmente a la víctima. Supone, por tanto, un menosprecio del otro como sujeto de su propia existencia. Implica digitar y cosificar al individuo. Esto es en psicología. ¿Qué diferencias hay entre educar y adoctrinar? Adoctrinar es anular el juicio crítico. El adoctrinamiento admite un solo camino. Anula la diversidad. Niega la libertad de pensamiento. Sustituye la argumentación y el diálogo por la fe ciega. Educar es enseñar a pensar y discernir. Lo que en la cultura hay de bueno o de no tan bueno, y hace ganar autonomía a la persona a partir del desarrollo del propio juicio crítico. Fijaos qué gran diferencia hay entre educar y adoctrinar. En la educación se da una estricta neutralidad e imparcialidad. En el adoctrinamiento, no, se transmite propaganda. El que adoctrina busca moldear con arreglo a un modelo por igual a todos. Por ejemplo, la ideología de género. Se sexualiza a todos los niños por igual. No hay atención a la idiosincrasia de cada individuo. Por lo tanto, es contrario a la libertad. Implica manipulación. El adoctrinamiento es una forma, y de hecho se ha utilizado históricamente como una forma de control social promovido por las élites dominantes para llevar a la sociedad, a la masa, donde quieren. Crea, por tanto, individuos con una total ausencia de pensamiento crítico y solo satélites del poder. Ahora vamos a dar paso a nuestro invitado, Pedro González Murillo, licenciado en Derecho, doctor en Historia Contemporánea, profesor de Historia y jefe de estudios en el IES Arquitecto Peridis, en Leganés, Madrid. Autor del libro Girón, Falange y Franquismo Social, 2023. Miembro de ECA y también de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. Y APROVIR, una asociación profesional de directivos de educación secundaria de la Comunidad de Madrid. Muy buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes, Francisla. Muy buenas tardes.
Hola, enhorabuena, gracias menudo currículum. Nuestro especialista en adoctrinamiento en historia. Hoy vamos a dedicar el programa al adoctrinamiento en historia, que es algo que se está dando en los colegios y en los institutos. Cuéntanos, Pedro, ¿en qué consiste el adoctrinamiento en historia? Pues yo diría que el adoctrinamiento en historia, aunque es un tema muy complejo, empieza simplemente ya por lo que es la mera selección de contenidos, ¿no? Si tomamos como referencia una materia como la historia de España, que se da en segundo de bachillerato, y vamos a los temas más complejos, por ejemplo, a los que pueden ser más conflictivos o polémicos, yo hablaría del franquismo. Tengamos en cuenta la época en que vivimos, estamos en la época de la Ley de Memoria Histórica, etcétera, etcétera. Pues observamos que cuando hay que tratar esos contenidos de una manera aparentemente aséptica y neutra, pues hay que estudiar, y también ello corresponde, pues aspectos jurídicos, económicos, institucionales. Hay que estudiar aspectos relativos, pues yo que sé, al exilio, porque también hubo exiliados, o la cultura, distintas cuestiones. Pero, por ejemplo, algunos entendemos que la parte de la política social es algo que ayuda a entender, es mi caso, mucho de la pervivencia de un régimen durante 40 años, de forma que Francisco Franco pudiera morir en su cama un 20 de noviembre del 75. Esos aspectos, que bajo mi punto de vista son muy importantes, bajo mi punto de vista son quizá incluso los más importantes, no aparecen en el currículum. Yo a mis chicos les digo, a los de todas las etapas, que la historia es muy interesante, y sobre todo aquellos aspectos que tienen que ver con su derecho principal, que es la vida. Y tú estás vivo, yo les digo, porque has nacido en España, un país maravilloso de cuya historia deberías estar orgulloso, un país en el que hay un estado del bienestar muy desarrollado, del que hay que sentirse muy orgulloso, hay una seguridad social potente, una sanidad importante. Y, por ejemplo, en ese libro que has citado mío, la tesis que se defiende, creo que de una manera razonable, es que esa seguridad social nace en los años 40 y en los años 50. No nace, si se me permite la ironía, ni en la transición, ni con la UCD, ni con Felipe González, ni con el Partido Socialista. Nuestro primer Plan Nacional de Instalaciones, que se puede denominar así, es del año 45, y con algún matiz podría llevármelo al año 41. Eso quiere decir que ese periodo histórico tan polémico en ese ámbito, lo social, y en eso que hace de nuestro país un país de un alto nivel de vida, me refiero a la seguridad social y el estado del bienestar, ese periodo tan polémico que llamamos el franquismo tiene mucho que aportar. Esos contenidos están ausentes, y eso no es un hecho neutral ni es en modo alguno casual. Eso como ejemplo de lo que es el adoctrinamiento, la mera selección de contenidos. Y claro, la mera selección de contenidos. ¿Y por qué? ¿Por qué crees tú que se está adoctrinando y que se seleccionan contenidos de historia en el colegio, en el instituto? Porque estamos en una época en la que nuestros gobernantes pues desean estar en la Moncloa. Para estar en la Moncloa hay que desarrollar un discurso legitimador de uno mismo, en este caso, si hablamos de la Moncloa actual, pues del Partido Socialista, un discurso que legitime la historia del propio Partido Socialista, y ello implica construir un relato y trasladarlo a través del currículum y del sistema educativo, por lo menos de lo que es la historia más reciente, por lo menos del siglo XX, si no más allá. Y eso significa dar una determinada versión que yo considero, en algunos aspectos, desde luego, sectaria y manipulada, del franquismo, de la guerra civil, de la Segunda República, magnificada como periodo maravilloso, paradisíaco, de la historia de nuestro país, como poco, sino yendo incluso más allá, porque claro, nos podemos remontar al nacimiento del Partido Socialista o a la época del nacimiento del Partido Comunista, 1920, en el caso del segundo. Nos olvidamos de pequeños detalles como que estas son las primeras fuerzas políticas que a su vez nacen con milicias, y cuando dices el término milicias, a la gente se le escapa el hecho de que es un cuerpo de personas armadas, que en este caso lo que buscan es eliminar a sus enemigos de clase, que pueden ser desde los curas hasta los empresarios o los policías o los militares, ¿no? Y claro, en esa parte de la historia de España, que es violencia, pura violencia, ¿vale? Una historia en algunos aspectos criminal. Hay un libro precisamente que ha sacado
García Isaac, el periodista de Informa Radio, que se titula así precisamente, pues en esos aspectos el Partido Socialista tiene una historia que, hombre, yo creo que no es en modo alguno modélica. Por tanto, es necesario construir un relato, trasladarlo al currículum y venderlo a la población. No olvidemos de futuros votantes que lo van a ser en el futuro, de nuestros jóvenes. Ah, mira, pues claro, sí. Fíjate que yo creo que esto de decir medias verdades, o sea, ocultar la verdad de la historia, decir mentiras es grave, pero decir medias verdades quizá hace muchísimo más daño, ¿no? A los niños. ¿Y cómo reaccionan los niños? Porque supongo que tienen la suerte de tener un profesor como tú, que les muestras la realidad, que les educas con la verdad y les enseñas con la verdad. ¿Cómo reaccionan cuando descubren que les están intentando engañar? Que es un derecho de la infancia, que hay que educarles con la verdad. O sea, se está conculcando derechos de los niños. Pero ¿cómo reaccionan? Pues como personas inteligentes, porque ellos son jóvenes, pero no son idiotas. Perdón por el término. Entonces, a veces lo más aconsejable es no huir precisamente de esas editoriales que son un instrumento de manipulación. Yo, por ejemplo, hoy me he traído y me he puesto delante el libro de cuarto de la ESO, el cuarto de la ESO, los LOE, por supuesto, en el que se aborda la época de la Segunda República para niños, como digo, de cuarto de la ESO. Y un pequeño detalle, alguno dirá, bueno, estos libros hay que quitárselos de encima. No, a veces lo que hay que hacer es utilizarlos para que los niños vean que cuando estoy aquí delante de la página 107, doy la referencia por si alguien quiere buscarla, libro cuarto de la ESO, editorial Santillana, Geografía e Historia. Estamos hablando de un momento importante de la Segunda República, ¿no? 12 de julio es asesinado el teniente Castillo. Dice el texto, 12 de julio de 1936, pistoleros, recalco la palabra pistoleros. De la derecha asesinaron al teniente Castillo de la Guardia de Asalto. Todo el mundo, algunos sabrán que a continuación se produce el asesinato del líder de la derecha, Calvo Sotelo. Sigo leyendo. Un día después, sus compañeros, recalco el término compañeros, asesinaron a Calvo Sotelo. Este texto es maravilloso para hacerle reflexionar a los niños. Y se les puede decir, oye, mirad jóvenes, vosotros sois jóvenes pero no tontos. Tan tontos como para creerlos que a uno le asesina una manada de ansiosos, sedientos de sangre, pistoleros, al pobre teniente Castillo, ¿vale? Líder de la motorizada, luego, si queréis, puedo decir que era la motorizada, y al otro, al señor Calvo Sotelo, al líder de la derecha de entonces, la asesinan unos tranquilos, afables, maravillosos, generosos, más que simpáticos compañeros. Claro, los niños, cuando pones en solfa esa comparación, que a veces cuando lees deprisa, pues no te das cuenta, pues efectivamente ellos, que como digo, son jóvenes pero no son tontos, se dan cuenta de la manipulación y se dan cuenta que el lenguaje, que no es neutro, está buscado para transmitir una sensación que casi, cuando les haces esta reflexión, ellos solitos descubren instintivamente. Lo que pasa es que, claro, hay que hacerles esa pequeña reflexión y no pasar deprisa sobre esos párrafos que aparentemente la mayoría pues podríamos pasar deprisa, pues porque tenemos prisa en acabar los temarios. Sí, es que claro, la manipulación del adoctrinamiento se hace en base a las emociones. Están movilizando las emociones de los niños para conseguir adeptos, como en una secta. Por eso dije antes que esto se estudia en psicología social en relación al adoctrinamiento en las sectas, en psicología de lo que es la secta. Y claro, las emociones es muy poderoso usar emociones, ¿no? Les arrastras. Y claro, lo que haces tú es lo que tiene que hacer en realidad, considero, cualquier padre o cualquier profesor, es desarrollar el juicio crítico, ¿no? Lo que acabas de decir es que les ayudas haciéndoles poder enjuiciar por ellos mismos cómo está planteada esa información para que también ellos aprendan a pensar, ¿no? Y se defiendan. Efectivamente, o sea, y sobre todo en los detalles que aparentemente no, ya digo, se te pasan por encima. El periodo de la Segunda República está súper idealizado, ¿no? Este mismo libro de texto lo ves y te dice algo tan maravilloso como que hay unas elecciones municipales y resulta que echamos al rey Alfonso XIII porque dice textualmente, estoy leyendo, pues se produjo la victoria de la República. Pero claro, tú haz pensar al niño. Estamos hablando de unas elecciones municipales
hijo, claro, esos datos no los pone el libro, se los pongo yo, donde se van a elegir a 81.000 concejales. Oye, casi 41.000, o sea, un poquito más de la mitad, eran monárquicos. Hijo, cae en la cuenta de eso, o sea, eran de los que en teoría perdieron, o sea, los que te están diciendo que perdieron, no perdieron, echa cuentas, ganaron. Piensa, yo esto lo hice un día en clase, esto sirvió para cambiar un régimen. Bueno, pues tú piensas en las elecciones que ha habido, esto fue el curso pasado, en 2023, y tú piensas que el Partido Popular, te suena, les digo así un poco irónicamente, sacó 23.500 concejales, y el Partido Socialista sacó algo más de 20.000, si mal no recuerdo. ¿Te parecería bien que en razón de ello, por ejemplo, cambiáramos el gobierno? La verdad es que a mí sí. Pero bueno, las cosas como son. Las elecciones municipales son elecciones municipales. Y las elecciones a la comunidad autónoma son elecciones a la comunidad autónoma. Sin embargo, cuando uno coge este texto, pues saca una conclusión errónea, absolutamente errónea, basado, ya digo, en el desconocimiento, la tergiversación, la aportación de datos parciales, que, como digo, lo que buscan es, en este caso, dar una sensación de que ese régimen de la Segunda República fue algo maravilloso, paradisíaco, como antes he comentado, y no es en modo alguno así. Bueno, por lo menos según mi punto de vista. Y como todavía hay libertad de cátedra, yo estos planteamientos en clase, cuando tengo la oportunidad, los hago. No ya poniendo otro libro que me guste más. Fíjate, incluso dejando el libro que me gusta menos, porque es que te lo ponen, perdón por la expresión, es que te lo ponen a huevo. Te lo ponen a huevo. Si sabes focalizar la atención donde debes, y como digo, los chicos son chicos, no son tontos, son jóvenes, ¿no? Pues te lo ponen a huevo. Perdón por repetir la expresión. Disculpa. No, pero es una expresión muy bien empleada. Muy bien empleada. Bueno, pues vamos a dar paso. Vamos a seguir hablando contigo, Pedro, pero vamos a dar paso a la intervención de nuestros compañeros que están ahí. Tenemos al otro lado del teléfono, tenemos a Arlindo Farto, que es el presidente de ECA. Muy buenas, Arlindo. Buenas tardes, Fuencisla. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a todos. Hombre, me ha encantado la forma como me identificaba contigo, Pedro, en cada una de las palabras que decías, porque al final la historia es la historia, y por mucho que nos guste o no nos guste, porque las personas son libres de hacer su propio juicio referente a los hechos históricos que se nos presenta. O sea, yo puedo seguir pensando que España debería estar en la mano del al-andalus, o puedo tener mi opinión, pero una cosa es que neguemos la historia que hemos afrontado, ¿no? Que un poco la línea de lo que tú nos estás comentando. O sea, que se ponga a unos como pistoleros y a otros como los buenos de la historia, de alguna forma, es un adoctrinamiento que nos está goteando poco a poco a los niños para que lleven a pensar de una forma distinta. Vale, yo ya cada vez menos hablo de adoctrinamiento y hablo más de lavado cerebral, porque al final es lo que se está haciendo y es lo que se está pretendiendo. A mí me gustaría, Pedro, que aclararas, porque nosotros en ECA ya tuvimos varias gestiones de profesores que se niegan a dar ciertos contenidos. O sea, una profesora, por ejemplo, hace poco que se ha negado a dar las clases en catalán, otra que se ha negado a dar historia como la planteaban los libros. O sea, en el instituto que tú estás dando clase, o sea, ¿qué actitud tiene hacia ti en el sentido? O sea, ¿te ponen límites o tú das, como decías, una clase, una aula de neutral, o te pone barreras para que tú tengas que moverte en alguna dirección? A ver, en el instituto en que yo estoy hay un equipo directivo maravilloso del que yo formo parte como jefe de estudios, un equipo directivo pues liderado por un director, no tengo ningún inconveniente en decir el nombre, además yo creo que hay que decirlo, se llama Antonio Fraguas,
Pues que cree en la verdad, cree en la libertad, cree en los derechos de la familia, cree en que, en definitiva, no hay que adoctrinar con materias como historia. Entonces, yo soy un privilegiado que no tengo absolutamente ningún problema. Pero claro, antes de llegar a este centro, yo he estado en otros centros y yo he tenido que dar cuentas en la inspección educativa. A mí me ha venido a visitar la inspectora de educación hace ya muchos años por que se programó la lectura de un libro que consideraba inadecuado para unos alumnos, la lectura parcial de unos textos de un libro para unos alumnos de primero de bachillerato para la materia de historia del mundo contemporáneo. Y la inspectora vino a llamarme la atención porque consideraba que no era adecuado. Yo considero que un alumno de primero de bachillerato sí está, lo voy a decir, preparado para leer, ayudado por un profesor, un libro tan complejo como Mein Kampf. Unas páginas, a lo mejor no todo entero, pero al menos unas páginas. A mí me han no me han obligado. He tenido que leer el Manifiesto Comunista. He tenido que leerlo, he tenido que leer entero, no, porque me hubiera muerto, creo. Parte del Capital, ¿vale? Bueno, pues he tenido que leer el Foro del Trabajo también y lo he leído y no pasa absolutamente nada si a esos textos le das un enfoque académico. Pero claro, es que nuestro poder político y nuestra inspección entienden que esos textos que he mencionado no tienen que tener el mismo trato. No hay ningún problema por leer el Manifiesto Comunista, pero sí hay algún problema constatable por leer Mein Kampf. Yo considero que los alumnos ayudados por un profesor honesto pueden y deben leer ambos textos. Claro, o sea, era lo que te comentaba yo, o sea, que al final lo que se pretende es que los alumnos o los críos puedan de alguna forma criar ellos mismos su opinión. O sea, era lo que decía yo en el primer programa, creo que he hecho un matiz a este asunto. Si un niño desde pequeño, su padre es del Atleti, la madre es del Atleti, el abuelo es del Atleti, pues el niño va a ser del Atleti. Pero si el padre es del Madrid, el abuelo del Atleti, la madre del Barcelona, el niño poco a poco va a crear su propio juicio para poder ver en realidad qué es lo que se adapta a él. O sea, y esta es un poco, ¿no?, la base del adoctrinamiento. Efectivamente, si en el fondo de lo que se trata aquí es un poco de preservar lo que algunos creemos que también existe, que son los derechos naturales. Escuela de Salamanca, España. Los derechos inalienables, imprescriptibles de todo ser humano por ser un ser humano, a juicio de algunos, una criatura creada, valga la redundancia, por el creador, valga la redundancia de nuevo, ¿no? Entonces se trata de preservar esos derechos elementales. La libertad de conciencia, ¿no? El derecho de la familia a determinar la educación y la formación de sus hijos. El que el Estado de forma subsidiaria se dedique a lo que se tiene que dedicar, que es a enseñar matemáticas, y a enseñar física, y a enseñar química, pero no a confundir a mis niños diciendo que los asesinos de un señor, es por volver al ejemplo de antes, unos eran unos pistoleros y otros eran unos afables y maravillosos compañeros, ¿vale? Porque eso, ahí hemos cruzado la barrera al adoctrinamiento, no a la enseñanza académica de una materia, en este caso la historia o cualquier otra. Se trata de preservar derechos y principios muy elementales, muy elementales, inherentes al propio ser humano y a la propia persona. Pero bueno, como estamos en un mundo con una nueva antropología manipulada, pues evidentemente esto también se traslada a todo, al BOE, a la educación, a la enseñanza de nuestros niños, a la sociedad entera. Muy bien, también tenemos que saludar a nuestra compañera Nanda Agredano, que es delegada de ECA en Málaga. Muy buenas, Nanda. Buenas tardes. Oye, muchísimas gracias por tocar este tema, que me ocupa y me preocupa en especial. Pedro, muchas gracias porque conozco tu obra y las asociaciones a las que tú defiendes también me gustan a mí y las defiendo, pero veo importantísimo destacar una cosa que estoy segurísima que a lo largo de la conversación irá saliendo. En España se está mutilando y tergiversando todo aquello que nos ha engrandecido. Se oculta a los reyes católicos,
por el mero hecho de ser católicos, cuando nuestra gesta, gracias a estos reyes y al descubridor Cristóbal Colón, es inigualable y ningún otro país tiene ese alcance en su historia. Nuestro gran imperio español, se oculta lo gran y bueno que se hizo en la época de paz y tranquilidad de estos 40 años, de una manera completamente tergiversada y por el único y principal motivo de que se trataba de un gobierno de derecha, conservador y católico. Se mutila la historia de manera parcial para que los españoles odiemos a España. La leyenda negra, la época del franquismo, todo eso se oculta, todo lo brillante y todo lo bueno. Se prohíbe y se impide a nuestros hijos, de los cuales yo soy madre de 2 de ellos que están en esa época de estudiar bachillerato y educación secundaria, se les priva de conocer muchísimos detalles necesarios para formar nuestra ideología. Todos tenemos una ideología y todos tenemos unos valores y a ellos se les está privando. Se prima hoy en día, antes de entrar aquí me he leído lo que se quiere primar hoy en España en la educación y es primar y ensalzar la historia de la democracia, con lo corta y lo tremendamente dura y malísima que es nuestra democracia española, y una minoría de etnias y religiones. O sea, se está primando unas religiones minoritarias, unas razas minoritarias, con todo el respeto del mundo, por supuesto, y todo el valor que tengan, a pesar de ser minoritarias, y ocultando lo mayoritario y lo brillante y lo bueno de España. Además, también, Pedro, te quería decir una cosa muy importante que veo muy destacable, y es que aquellas regiones a las que ha llegado el Partido Popular, salvo una en la que gracias al partido Vox se ha podido revocar, en todas absolutamente, y hablo con conocimiento de causa desde Andalucía, se mantiene una ley de memoria histórica completamente parcial, injusta y asesina, en muchos casos asesina de la verdad, que sigue premiando, bonificando chiringuitos, lobbies, sigue manifestando que la verdad es lo que ellos cuentan y ocultando lo que de verdad pasó. Aquí en Andalucía está ocurriendo. Tenemos una región muy cobarde que ha mantenido esas leyes. Y de verdad que quería, agradecer y que nos comentaras cuando tú puedas un poco de las leyes estas de memoria democrática, cómo os han afectado a vosotros los profesores que os obligan a determinadas materias a darlas de una manera y qué podríamos proponer en aquellas regiones en las que gobierna el PP, ¿cómo se les podría presionar? ¿De qué manera? Muchas gracias. Respondo, Nanda. Pues desde mi punto de vista estas normas lo que habría era que derogarlas, pero claro, para eso hay que llegar a la Moncloa y desde luego está claro que por lo visto el PP tampoco. Ayer, como anécdota, en la Comunidad de Madrid el gobierno de Ayuso se estaba retratando en relación a un tema como el del Valle de los Caídos, que tiene mucho que ver con la ley de memoria histórica. El gobierno de Ayuso ha puesto todas las dificultades habidas y por haber para proteger ese monumento, simplemente, pues yo lo veo como un monumento y un vestigio de la historia, donde está la cruz más grande del mundo y donde los avatares de la historia llevaron a estar enterrado ya no al jefe del Estado y a un personaje también histórico importante de nuestro país, que fue el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. Y no lo olvidemos, que es que allá hay nada más y nada menos que 33.000 personas, 33.000 cuerpos, ¿vale? Que merecen reposar en paz, y este gobierno profanador pues no se lo permite. La ley de memoria histórica, respondiendo a la primera parte de 2022, pues la verdad es que nos condiciona mucho porque algún jurista te dirá, bueno, la letra y el espíritu. Las leyes tienen letra y tienen espíritu, y el objetivo de la ley de memoria histórica, aparte del tema de los chiringuitos, aparte del tema de la profanación,
aparte del tema de la resignificación del Valle de los Caídos, en el fondo están lanzando un mensaje a las nuevas generaciones. Hay unos buenos y hay unos malos en la historia, y hay unos malos a los que se les puede y se les debe aplicar aquello de la damnatio memoriae de la que hablaban los romanos y que ya aplicaban incluso los hititas y demás. ¿Y qué significa eso? Pues que legalmente yo estoy autorizado a retirar una placa del Instituto Nacional de la Vivienda de una casa, de un edificio construido al amparo de la legislación franquista. Y tengo que quitarlo, en el fondo, para dejar claro a las nuevas generaciones que ese edificio no fue construido en esa época. Es decir, en esa época no pudo haber algo bueno, no pudo haber política social, no pudo haber política de vivienda, por tanto ellos son los malos, por tanto nosotros, los del Partido Socialista, que tenemos una historia de oposición casi en régimen de monopolio al régimen de Franco, somos los buenos. Ellos, los que hacían las viviendas, entre paréntesis, cuando acaba el régimen de Franco se han hecho, quiero recordar que 4,5, 4,6 millones de viviendas, ¿vale? De las que se pagaban en 10 años, no de los créditos hipotecarios de ahora. Pero ellos son los malos y nosotros, los de la ley de memoria histórica, la ley de memoria democrática, ¿vale?, que ha sucedido al anterior, somos los buenos, ¿vale?, que somos los que estamos ahora en la Moncloa. Eso es adoctrinar, es que no hay otro término. Efectivamente, eso es adoctrinar. Y los niños quedan atrapados y en estas mentiras de la izquierda, que la única manera que tienen de perpetuarse en el poder es usando malas artes y dañando a los niños. ¿Y qué pasa con los Reyes Católicos? Pues sí, Nanda ha hablado de la historia, la gloriosa historia de España, cómo llevó la civilización, la cultura, la religión, porque se oyen tantas barbaridades y se les adoctrina, seguro que también en el colegio, diciéndoles que tuvimos colonias en Hispanoamérica, que nosotros no tuvimos jamás colonias, nunca. España no ha tenido colonias, eran las Españas y tenían el mismo derecho, las mismas obligaciones que tenían los españoles de la península. O sea, eran españoles. Se habla tanto y cosas terribles del expolio. O sea, ¿cómo se puede hacer tantísimo daño a la infancia con esas mentiras? Pues yo me gustaría citar aquí yo soy de Santander y hay un historiador santanderino que es un clásico para los profesionales que se llamaba Marcelino Menéndez Pelayo, está enterrado ahí en la catedral, y en su historia de los heterodoxos tiene un epílogo al final donde dice una frase que ha pasado a la historia, ¿no?, de nuestro país, esa que dice: España evangelizadora de la mitad del orbe, España martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio. Esa es nuestra grandeza y nuestra unidad. Alguno dirá que esto es ser muy carca, porque claro, este libro es de 1886, 87, no me acuerdo ahora exactamente de la fecha, o sea que hace mucho del librito pero es de plena actualidad. O sea, la leyenda negra es simplemente la materialización de cómo se odia a España por lo que dice Marcelino Menéndez Pelayo: evangelizar la mitad del orbe. Es decir, por llevar por delante la cruz de Cristo, en la que algunos pues todavía creemos, ¿vale? Creemos en la cruz de Cristo y en que hay que llevar el bien, la verdad y el evangelio a este mundo, ¿de acuerdo? Y es parte de la esencia de nuestro país. Evidentemente eso es un motivo importante para que nos odien. España tiene un papel muy importante en frenar el auge del protestantismo. Otro motivo que incide en que tradicionalmente pues se nos ataque a través de esta leyenda negra. España, decir esto, claro, hoy es súper políticamente incorrecto, pero tiene un papel importante, ¿vale?, a la hora de frenar el avance del Islam en Europa, porque al fin de la postre, pues la reconquista es el final de la presencia de los musulmanes, por lo menos en la zona occidental. Es decir, el otro día teníamos una conversación unos profesores aquí y uno preguntaba: ¿qué mueve la historia, el amor o el odio? Y yo le dije: el odio, fundamentalmente, por desgracia, el odio. Y esto, el tema de la leyenda negra y la manipulación y la tergiversación y la idea de que los futuros españoles tienen que odiar su historia y a través de ello odiar a su país, que es lo que en este momento está en juego, ¿vale? La destrucción del país, pues
Eso, como digo, es la esencia de la leyenda negra, más ni menos. Tú dices que quieren destruir el país, que quieren destruir nuestra nación, desde los cimientos, desde la historia, desde la grandeza de España. Pero esto, aparte de ser una cuestión política interna, como puede ser que el Partido Socialista quiere lavar su imagen y ¿tiene que ver con la Agenda 2030? ¿Tú qué crees? Hombre, pues si pudiera, bueno, ahora podría levantar el libro y enseñarte este de Santillana, pero podría mostrarte otros, de Vicent Vives y otros muchos, donde te vas al índice, bueno, y a montones de páginas, y empiezas a ver los logos y los simbolitos de la Agenda 2030 y de sus distintos objetivos, ¿no?, globalistas, que no tienen nada que ver con la ciudadanía, que no tienen nada que ver con el principio de soberanía, que tienen mucho que ver con los deseos, en definitiva, de unas élites globales, que con nosotros no cuentan para nada, pero que poco a poco nos están imponiendo diariamente sus planteamientos. Y en la educación también, que la Agenda 2030 también tiene sus objetivos educativos, ¿no? Supuestamente, pero como dice Alicia Rubio, en varias ocasiones he leído esta idea, los planteamientos de la Agenda 2030, cuando dicen mejoremos la educación, en el fondo hay que leerlo siempre al revés. En el fondo siempre lo que hay que hacer es interpretarlos al revés, porque eso es la Agenda 2030, y en educación también, a mi juicio también. O sea, es una sarta de mentiras, o sea, es una cadena, se encadenan las mentiras, los objetivos de desarrollo sostenible, mentiras, falacias, y lo que se enseña a los niños, falacias. Es el reino de la mentira y de la falacia, el que estamos viviendo. A mí me enseñaron en la facultad y eso de que el dato mata relato. Mentira, en nuestra época no es así. En nuestra época lo importante es eso con lo que tú, Francisca, has comenzado, la emotividad, la construcción del relato, la apelación a los sentimientos. La verdad es intrascendente. El hecho, es que pesadito que soy, el hecho de que esos compañeros que mataron a Calvo Sotelo fueran unos pistoleros, que estaban en una milicia denominada La Motorizada, que se dedicaba a asesinar a sus rivales políticos, el dato es irrelevante. Lo importante es la construcción del relato, la apelación al sentimiento, y que al niño se le quede clavado en la cabecita que a ese hombre lo asesinaron, pero bueno, más que asesinarlo, lo murieron un poquito, pero no eran unos pistoleros, unos asesinos, no, eran unos compañeros, los pobres, que tenían el corazón compungido, y por eso, pues oye, no les quedó más remedio que a las 3 de la madrugada presentarse en la casa de este señor y pasaportarlo un poquito. Estamos construyendo un relato de legitimación, y en ese relato de legitimación, gente como yo, gente que diga lo que yo digo, sobra. Porque aportar un dato, ya sé que soy muy pesado, pero el que antes he aportado de las viviendas, 4,5 millones de viviendas. Tú ponte ahora a plantear lo que hoy es el tema de la vivienda para las nuevas generaciones, y tú diles que ese señor tan malo que se levantaba todos los días en el Palacio del Pardo intentando fastidiar la vida de todos los españoles, pues que en la época de ese señor así pequeñito, que se llama Francisco Franco, se hicieron 4,5 millones de viviendas, y que encima el primer ministerio de la vivienda se le ocurrió hacerlo precisamente a este señor. En 1957 el primer ministro de la vivienda es José Luis de Arrese, al que, por cierto, como era muy malo, el verano pasado, en julio, nuestra maravillosa ministra de Trabajo le retiró a él y a otros mandatarios la medalla al mérito del trabajo, porque le parece que ser el primer ministro de la vivienda pues no era suficientemente importante. Pues ha sido muy interesante esta participación de Pedro González Murillo. Nos ha ilustrado sobre la realidad del adoctrinamiento, como dice también nuestro presidente, lavado de cerebro, porque con los niños, con el adulto puede ser adoctrinamiento, con el niño es lavado de cerebro. Porque está todo por hacer, no tiene ninguna manera de contrarrestar esas mentiras, esas falacias de las que hablábamos, de la historia, en este caso. Vamos a despedirte, Pedro, un abrazo, muchísimas gracias. Yo creo que Leticia, que nos escucha desde Galicia, que tiene ahí una preguntita en el tintero. Leticia. No la veo, no la veo, Leticia. Para Hola, Pedro. Buenas tardes. No la veo. Yo... perdón. No pasa nada, no. Bueno, primero no felicidades.
Primero, felicidades a Pedro por la valentía y la exposición que estuvimos disfrutando. Yo quería hacer un pequeñito apunte sobre una base común que creo que igual no la hemos remarcado demasiado, del adoctrinamiento histórico en España, que creo que es el nacionalismo, el separatismo. Aquí en Galicia, el adoctrinamiento histórico viene de la mano de los nacionalistas, tanto a la hora de culpar a Castilla de todos los males de los gallegos, así como meter en un jardín sin salida a los niños y chavales, pues con lo que se estuvo hablando, ¿no?, de la dictadura de Franco, que aquí también aprovechan mucho para meter el tema feminista, y con respecto a señalar los malos que fueron reyes católicos en el descubrimiento de América, como decíais, ¿no? El adoctrinamiento aquí en Galicia es el siguiente, el resumen. Castilla malísima y Galicia es la víctima. Hay que vender de algún modo a los chavales que es necesaria y justa la independencia. Por poner un ejemplo, ¿no?, los séculos oscuros que aparecen en los libros de texto en la asignatura de gallego, que según algún estudioso histórico que venía mucho por una falta de demanda con respecto a la producción de la imprenta, es decir, por rentabilidad, ellos pues venden bajo el seudónimo de Castelao, que debido a esas prohibiciones pues se pasó muy mal, ¿no?, la literatura gallega. Es decir, manipulación a favor de intereses ideológicos. Quería comentar a Nanda, que hace un ratito que comentó lo del PP, yo que lo sufro, yo creo que ni el PP ni con mayoría ni con minoría, porque aquí en Galicia llevan varias mayorías absolutísimas y no han movido ni una coma de esas leyes progres de temas históricos, y no solo que no han movido, sino que lo promueven en colegios, institutos y las universidades. Y yo quería preguntarle a Pedro sobre el tema del terrorismo de ETA, ¿no?, que es un suceso mucho más próximo a nosotros y a nuestros hijos. ¿Por qué no se estudia?, ¿no? Y si tú en algún momento has tenido esa oportunidad un poco para poder introducir esa parte fundamental de la historia de España. Gracias. Mira, pues te voy a decir, no solo la introduzco, sino te puedo decir que en este centro en el que estoy, el IES Arquitecto Peridis, por iniciativa mía, todos los años viene la Asociación de Víctimas del Terrorismo a dar unos talleres muy bien llevados con un psicólogo y luego con una víctima de verdad, una víctima de verdad del terrorismo, ¿vale? Aquí hemos tenido el año pasado a la hija del primer asesinado por los Grapo, un guardia civil en el Canódromo en Carabanchel, en Madrid, ¿vale? Y es una manera de que los alumnos, ya no solo en los libros, sino en su vida, en su vivencia cotidiana, se den cuenta de que eso de que ETA ha desaparecido, eso es falso, ¿vale? Absolutamente falso. Evidentemente yo soy de los que en clase, porque además es que está en el temario, está en el currículum, no cometo ninguna ilegalidad, les recuerdo con los votos de quién ha llegado el actual ocupante de la Moncloa, ¿eh? En la materia de segundo de bachillerato está dentro del temario, no me excedo en absoluto de ello. Entonces, son dos elementos con los que ya te digo que mi implicación en el tema del terrorismo y en que la memoria, eso sí que es memoria histórica de la de verdad, ¿vale?, se tenga en cuenta por lo menos en la parcela en la que yo pueda actuar. Es que el problema es que tenemos que actuar, tenemos una responsabilidad todos en actuar frente a esta lucha por la verdad, y cada uno en la parcelita en que podamos. A veces mi parcelita va a ser solo mi aula. Bueno, pues vale. Pues yo en mi parcelita yo tengo que defender, y porque creo en ello, estos principios y esta verdad en torno al tema del terrorismo en España, en torno al tema de ETA o en torno a cualquier otro. Y el que tenga un foro mayor, pues Dios le bendiga. Quien pueda hablar desde un parlamento o desde una asamblea o desde un medio de comunicación, Dios le bendiga. Yo hablo desde las parcelitas a las que tengo acceso, mis asociaciones, vosotros, esta radio, ¿vale?, mis clases y los libros que puedo publicar, libro en singular. Muchas gracias. Ahora sí que tenemos que cortar. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación, y vamos a pasar ahora a la reflexión, en la que será la guinda, el broche de oro de nuestro programa, a cargo de Beatriz Montes, que es delegada en Almería. Muchas gracias. Adelante, Beatriz. Intentos de manipular la historia han existido siempre, unas veces con unas consecuencias desastrosas para nuestra nación. ¿No les cuentan a los niños acaso que los andaluces tenemos nuestras raíces en aquellos árabes que invadieron nuestras tierras?
borran de un plumazo a los tartesos, los romanos o los visigodos que vivieron en estos bellos parajes siglos atrás, dejando su huella. Tampoco olvidemos que se prohíbe la celebración del día 2 de enero de la toma de Granada porque puede ofender a los musulmanes de allí. Otras veces la manipulación se hace de un modo más sutil y aparentemente más inocente. Que me llegue el otro día a mi hijo de 7 años cantando la canción del himno de España, de cuya letra popularmente conocida, muchos desde pequeños hemos llegado a la conclusión de que el detergente Ariel tiene un gran poder blanqueante para los traseros, no sé si debería sorprenderme a estas alturas tal y como está el patio. Sí que me preocupa un poco más que haya docentes que, creyéndose muy doctos y entendidos, les explican a sus alumnos que Cristóbal Colón fue un poco menos que un bandido, que explotó a esas pobres criaturas que, según algunos han pensado, vivían muy felices sometidas a las prácticas caníbales de los mayas o los incas, al analfabetismo y a las enfermedades. ¿Y qué decir de aquellos que con gran indignación hablan pestes de los hombres, culpables de la opresión que parece ser sufrimos las mujeres por un patriarcado que tiene, según estos sabios progresistas, sometidas a las mujeres para que seamos máquinas reproductivas y que además decidamos cuidar de nuestros hijos con mucho amor? ¡Qué barbaridad! Así que como hay que ir modelando la historia según algunos han decidido que debe ser, nada mejor que inyectar buenas dosis de desinformación a las nuevas generaciones. Les explican a los alumnos que la palabra Inquisición, que tanto se les llena la boca para atacarle a los reyes católicos, ¿quiere decir averiguar? Pues sí, pretendían averiguar a los herejes que, siendo cristianos, es decir, bautizados, trataban de cambiar los dogmas católicos. ¿O se les dice que la Inquisición ya existía en Europa desde el siglo XII, o sea, 3 siglos antes de que llegase a España? Y para esto, para narrar una historia falsa, nació la memoria histórica, todo un avance progresista hacia el control del pensamiento. Muchos cristianos confunden aún lo que es hacer memoria con las palabras que Cristo dijo en la última cena. Haced esto en conmemoración mía. El primer término, memoria, se refiere a recordar algo del pasado. El segundo, el memorial, es hacerlo presente, actual, un hecho que vuelve a vivirse. Y digo yo, querido oyente, que lo mismo podría estar sucediendo con esta memoria histórica, pues en lugar de servir para recordar acontecimientos del pasado que han forjado la historia del pueblo español y de los que podemos aprender para mejorar, se han empeñado de sacar incluso a los fallecidos de sus tumbas, despertando así el odio que tiempo atrás hizo temblar a nuestros antepasados, abriendo heridas y haciendo presente a las nuevas generaciones tristes enfrentamientos que viven como si ellos también tuviesen que formar parte de un bando u otro, defendiéndolo con uñas y dientes. De esta manera, los fachas, los rojos, los franquistas y los republicanos gozan de gran actualidad entre nuestros jóvenes. Tal y como estamos observando a nuestro alrededor, y en concreto en los centros educativos, la historia se sobreescribe, no con criterios objetivos, sino impregnada del relativismo que nos lleva a diluir la verdad en un sinfín de opiniones. Y como decía Luis Gabriel Carrillo Navas, desconocer la verdad te hace esclavo de la mentira, el primer paso hacia la opresión. El hombre es un ser histórico y deja su impronta en el devenir del tiempo, el cual va forjando y preparando el terreno para los acontecimientos futuros. Pues lo uno, el futuro, sin lo otro, el pasado, no pueden existir. De esta manera, se van a ir modelando los aspectos sociales, culturales y políticos, entre otros, así como las opiniones y creencias de las futuras generaciones. Quien comprende el pasado, comprende la historia. De esta manera capta la actualidad y así es capaz de adelantarse a los acontecimientos futuros y no dejarse oprimir ni engañar por la desmemoria histórica a la que están sometiendo a nuestros hijos.
Ahora lo que se pretende es cambiar el pasado desde el presente, una auténtica aberración. Dedica tiempo a enseñar a tu hijo la verdad de los relatos históricos, pues tal y como afirma el escritor Jonathan Hensey, la ignorancia es el peor enemigo de un pueblo que quiere ser libre. Un saludo y hasta la próxima cita. Muchas gracias, Beatriz. Para los que queráis contactar con ECA, contra el adoctrinamiento @gmail.com o el teléfono, solo WhatsApp, 611 09 88 36. Y nada más, despedirnos, os esperamos aquí todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Un abrazo, muchas gracias por vuestra atención y, como siempre, dejad en paz a los niños.